¿Alguna vez has sentido que tu mente corre más rápido que tu fe? ¿Que tus pensamientos te arrastran a lugares donde tu espíritu no quiere ir? Hay personas que parecen luchar con enemigos externos, pero tú sabes que tu batalla más grande sucede en silencio, dentro de ti, cuando nadie mira. Y aunque intentas sonreír, servir, avanzar, por dentro sientes que tu mente está cansada, saturada, confundida, como si ya no pudieras controlarla. Pero, ¿y si te dijera que la mayoría de tus batallas no se pierden por lo que pasa afuera, sino por lo que permites que ocurra dentro de tu cabeza? ¿Y si te dijera que la Biblia no solo reconoce esta guerra, sino que también da un camino claro para salir victorioso? Romanos 12:2 declara: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Hay algo profundo escondido en ese versículo, algo que muchos cristianos repiten, pero pocos comprenden. Dios no quiere que luches solo contra tus pensamientos. Dios quiere transformar tu manera de pensar desde la raíz. Él no solo quiere cambiar lo que haces, quiere cambiar lo que te impulsa, lo que te inquieta, lo que te limita, lo que te atormenta. Porque la verdad es esta: no podrás vivir en victoria mientras tu mente siga viviendo en esclavitud. Hay personas que oran por paz, pero su mente está llena de ruido. Oran por dirección, pero su mente está llena de incertidumbre. Oran por libertad, pero su mente sigue atrapada en miedos, comparaciones, recuerdos dolorosos y pensamientos que no vienen de Dios. Y aunque aman al Señor con sinceridad, viven agotadas porque nadie les enseñó cómo entregarle su mente a Dios de verdad, no simbólicamente, no emocionalmente, sino completamente. Hoy vas a descubrir ese proceso. Hoy vas a entender por qué sigues pensando como no quieres pensar, por qué tus pensamientos te traicionan cuando más necesitas claridad y por qué Dios está esperando que tomes una decisión radical. Entregar tu mente, no parcialmente, no por momentos, sino totalmente, para que Él pueda transformarla por completo. Antes de continuar, si esta palabra ya tocó algo dentro de ti, suscríbete y dale like para que este mensaje pueda llegar a más personas que están librando la misma batalla. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene no es conocimiento superficial. Es el inicio de la transformación mental que has pedido durante años. Desde el principio debes entender algo esencial. La mente es el territorio más disputado del universo espiritual. No es tu casa, no es tu familia, no es tu economía, es tu mente. Todo lo demás se ve afectado por lo que ocurre dentro de ella. Por eso Romanos 12:2 no dice, transformen su conducta. Tampoco dice, transformen sus emociones. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque Dios sabe que nada en tu vida cambiará realmente hasta que tu manera de pensar cambie primero. Muchas personas pasan años pidiéndole a Dios que cambie sus circunstancias, sin darse cuenta de que la raíz del problema está en su mente. Piden puertas abiertas, pero su mente sigue cerrada. Piden paz, pero sus pensamientos siguen llenos de ruido. Piden libertad, pero siguen alimentando los mismos patrones mentales que los han mantenido atados durante toda la vida. No se trata únicamente de pensamientos negativos, se trata de pensamientos que no vienen de Dios, pensamientos que nacieron del miedo, del pasado, de heridas antiguas, de la opinión ajena, de la cultura, de la comparación o incluso de experiencias que marcaron tu forma de ver el mundo. Todo eso moldea tu mente mucho más de lo que imaginas, y Dios quiere confrontarte con esa realidad, no para avergonzarte, sino para liberarte, porque mientras no descubras qué está gobernando tu mente, no podrás entregársela realmente a Él. David fue un hombre que entendió esta guerra interna mejor que nadie. Mientras todos veían su fuerza exterior, él confesaba que había momentos donde sus pensamientos lo hundían más rápido que cualquier enemigo. En los Salmos se muestra vulnerable, reconociendo que su mente podía convertirse en su peor adversario si no la llevaba inmediatamente a la presencia de Dios. Por eso, cuando se sentía perseguido, confundido o quebrantado, no corría primero con espada, corría con adoración.
no trataba de controlar sus pensamientos con fuerza humana. Los rendía delante de Dios porque entendió que la mente no se domina peleando contra ella, sino entregándola. Esa es la clave que pocos comprenden. Tú no estás llamado a controlar tu mente por ti mismo, porque la mente humana es demasiado compleja, demasiado influenciable, demasiado cambiante como para que puedas dominarla completamente. Dios no te pide que la controles, te pide que la entregues. La transformación comienza cuando reconoces que tu mente necesita ser gobernada por alguien más grande que tú. Y aquí es donde muchos fallan. Intentan cambiar la mente desde la mente, pero la mente no se cambia a sí misma. La transformación real viene de lo alto. Viene cuando decides rendir tus pensamientos ante aquel que conoce cada rincón de tu alma. Cuando decides decir, Señor, no solo te entrego mis emociones o mis decisiones, te entrego el lugar donde se originan. Este proceso es profundo porque la mente es el espacio donde se forman los argumentos, los juicios, las ideas, las creencias, los miedos, las decisiones, los deseos y las interpretaciones de tu realidad. Todo lo que vives pasa primero por tu mente. Por eso el enemigo la ataca tanto. Él sabe que si conquista tu mente, conquista tu vida. Si siembra temor en tus pensamientos, siembra temor en tu destino. Si siembra duda en tu mente, siembra duda en tu propósito. Si siembra confusión en tus pensamientos, siembra confusión en cada área de tu vida. Y es aquí donde debes abrir los ojos. No puedes seguir pensando que tus pensamientos son solo pensamientos. Son puertas. Pueden llevarte más cerca de Dios o más lejos de Él. Pueden impulsarte hacia tu llamado o alejarte de Él por completo. Pueden liberarte o pueden encadenarte para años. Por eso Dios te llama a renovar tu entendimiento. No a repararlo, no a maquillarlo, no a moderarlo, sino a transformarlo. Renovar tu mente implica desmontar viejas estructuras internas y reemplazarlas con verdad divina. Implica reconocer que hay pensamientos que tú consideras normales, pero que Dios considera tóxicos. Implica aceptar que hay razonamientos que aprendiste en tu familia, en tu cultura o en tu historia personal, pero que no provienen de Dios. Y hasta que no reconozcas eso, la transformación no podrá avanzar. El primer paso de entregar tu mente a Dios es identificar qué tipo de pensamientos han gobernado tu vida sin que te dieras cuenta. No para culparte, sino para que puedas entregarlos y permitir que Él haga en tu interior lo que tú jamás podrías lograr solo. La mayoría de las personas no sabe identificar qué pensamiento es suyo y qué pensamiento fue sembrado por el enemigo. Y ese es uno de los mayores peligros espirituales. Porque cuando no distingues el origen de tus pensamientos, terminas creyendo que todo lo que pasa por tu mente es verdad. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que confundas tus pensamientos con tu identidad. Él no necesita destruir tu vida para alejarte de tu propósito, solo necesita convencerte de que tus pensamientos son inamovibles. Por eso ataca con ideas sutiles que parecen tuyas, pero no lo son. No vales lo suficiente. Dios no te escucha. Nunca vas a cambiar. Tu pasado te define. No eres capaz. Alguien como tú no puede ser usado por Dios. Estos pensamientos no son casuales, son dardos. Y si no los reconoces a tiempo, se convierten en fortalezas mentales que comienzan a dirigir tu vida sin que te des cuenta. Una fortaleza no es un pensamiento aislado, es un pensamiento repetido durante tanto tiempo que termina pareciendo verdad. Lo adoptas, lo abrazas, lo defiendes, lo justificas y sin darte cuenta, lo conviertes en tu realidad. Pero Dios quiere sacarte de ese sistema mental, porque Él no te diseñó para vivir atrapado en pensamientos limitantes. Cuando Pablo escribió llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, no estaba hablando de pensamientos superficiales, estaba hablando de pensamientos que toman control si tú no los sometes. Él sabía que la mente humana puede edificar castillos de mentiras si no es gobernada por la verdad. Y aquí es donde entra el poder de entregar tu mente a Dios.
Entregar tu mente es reconocer que tus pensamientos no son el centro de autoridad, sino Cristo. Es permitir que su palabra sea el filtro que determina qué debe quedarse y qué debe salir. Es invitar al Espíritu Santo a revelar lo que tú no puedes ver por ti mismo. Porque muchas veces estás tan acostumbrado a pensar de una manera que ya no notas que esa manera de pensar es la raíz de tus batallas. Nada cambia alrededor, porque nada ha cambiado dentro. Tu mente sigue operando con códigos antiguos, heridas viejas, conclusiones equivocadas y razonamientos que nunca vinieron de Dios. Por eso necesitas rendirla. Por eso necesitas exponerla a la luz. Por eso necesitas permitir que Dios remueva lo que tú aprendiste por dolor y lo reemplace por lo que Él enseña en su palabra. Y quiero que entiendas algo crucial. Entregar tu mente es un acto de humildad. Es reconocer que tú no eres el experto sobre ti mismo, que tu percepción no siempre es la correcta, que tu interpretación de tu pasado no siempre fue justa y que tus conclusiones no siempre han sido sabias. Entregar tu mente es decir, Señor, mis pensamientos no son suficientes para sostener mi vida. Yo necesito los tuyos. Ese es el punto donde comienza la transformación. No cuando luchas, sino cuando te rindes. No cuando intentas controlar tus pensamientos, sino cuando permites que Dios los dirija. No cuando confías en tu análisis, sino cuando confías en su verdad. Y aquí quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe ahora mismo en los comentarios, Señor, te entrego mi mente. Solo eso. Esa frase es un acto de renuncia, una declaración de guerra contra todo pensamiento que te ha oprimido durante años. Es un paso de fe que abre espacio para que Dios comience a revelarte aquello que necesitas desalojar de tu interior. No subestimes ese acto. Cada palabra que sale de tu boca marca una posición espiritual. Cuando declaras que entregas tu mente, el cielo lo registra, el enemigo lo escucha, y tu espíritu comienza a alinearse con esa verdad. Porque la batalla mental no se gana en silencio, se gana con decisiones firmes y declaraciones de fe. Y ahora que has dado este primer paso, estás listo para entrar en el proceso profundo, donde Dios comenzará a mostrarte qué áreas de tu mente necesitan ser restauradas desde la raíz. Cuando comienzas a observar con sinceridad tu vida interna, descubres rápidamente que tu mente no es un espacio neutro. Es un territorio que siempre está siendo influenciado por algo, por tu historia, por tus heridas, por tus miedos, por tus deseos, por las voces externas, por tus experiencias y, en muchas ocasiones, por pensamientos que nunca fueron tuyos, pero que adoptaste sin cuestionarlos. Y lo más sorprendente es que aquello que permites permanecer en tu mente termina moldeando tu carácter, tu conducta y tus decisiones. La Biblia lo deja claro cuando afirma que, así como el hombre piensa en su corazón, así es. Y esto significa que tu vida nunca será diferente si tu manera de pensar sigue siendo la misma. Porque Dios no transforma desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Tu entorno cambia cuando tu mente cambia. Tu comportamiento cambia cuando tu percepción cambia. Tus decisiones cambian cuando tus pensamientos cambian. Todo comienza en la mente. Ese es el campo de batalla que el enemigo más ataca, porque sabe que si conquista tus pensamientos, ya no necesita conquistar tu vida. Y por eso la Escritura insiste en la renovación del entendimiento. No es un adorno espiritual, es un requisito para vivir en libertad. Una mente sin renovar vive repitiendo los mismos errores, tropezando con las mismas piedras, reaccionando siempre igual y esperando resultados diferentes. Pero una mente renovada interpreta la vida desde la perspectiva de Dios, no desde el dolor, el temor o la experiencia. Esa es la diferencia entre estancamiento y avance. Ahora quiero que identifiques algo fundamental. Todo pensamiento que te roba paz, que te aleja de Dios, que te hace dudar de tu identidad en Cristo, que te repite que no puedes cambiar, que te recuerda tus fracasos como sentencia permanente, no viene del Espíritu Santo.
Dios jamás inspira pensamientos de condenación, desesperanza o miedo. Él convence, sí, pero nunca aplasta. Él corrige, pero no destruye. Él guía, pero no humilla. Cuando un pensamiento te paraliza, te acusa, te encierra, te desanima o te sofoca, es evidencia clara de que esa voz no es la voz de Dios. Y conocer esa diferencia es vital para entregar tu mente completamente al Señor. Porque no puedes rendir lo que no reconoces. Muchos creen que están luchando contra sus emociones, pero en realidad están luchando contra ideas equivocadas que llevan años instaladas dentro de ellos. Esas ideas se convierten en lentes que distorsionan todo, tus relaciones, tu fe, tu futuro y hasta tu percepción de Dios. Y por eso es tan importante que aprendas a examinar lo que piensas, no desde la culpa, sino desde la claridad. Pregúntate con honestidad, ¿qué pensamientos gobiernan mi día? ¿Cuáles se repiten con más fuerza? ¿Qué frases internas me acompañan desde que despierto? ¿A qué conclusiones vuelvo siempre que me siento débil, cansado o frustrado? Ese examen honesto es el inicio de tu liberación, porque lo que se expone pierde poder. El enemigo trabaja en la sombra, en lo que no se confronta, en lo que aceptas como normal sin analizar. Y una vez que descubres esas estructuras internas, puedes comenzar a entregarlas a Dios. Porque entregar la mente no es decir una frase bonita, es emprender una reeducación espiritual donde reconoces que tus pensamientos ya no serán la guía principal de tu vida. Entregar tu mente es permitir que Dios reinterprete tu historia, redefina tus conclusiones, reconstruya tu percepción y te enseñe a pensar desde la verdad, no desde el trauma ni desde el pasado. Y aquí debes entender algo que muchas personas pasan por alto. Dios no cambia tus pensamientos automáticamente. Él te revela lo que debe cambiar para que tú decidas rendirlo. Esa decisión es tuya. Es un acto voluntario donde eliges soltar la narrativa antigua y abrazar la voz de Dios como tu nueva autoridad mental. Eso implica confrontarte. Implica renunciar a viejas creencias que te han limitado. Implica reconocer que hubo pensamientos a los que diste demasiado espacio. Implicó aceptar mentiras como si fueran verdades, y ahora debes deshacerlas una por una. No por esfuerzo humano, sino permitiendo que la luz de Dios ilumine cada rincón de tu mente. Este proceso no es rápido, pero es profundo. No es fácil, pero es liberador. Y una vez que comienzas, descubres que Dios no solo transforma tu mente, transforma tu vida completa desde la raíz, de formas que jamás imaginaste posibles. Cuando empiezas a comprender cómo opera realmente tu mente, te das cuenta de que no estás simplemente reaccionando a la vida, estás interpretando la vida. Cada situación, persona o circunstancia pasa primero por el filtro de tus pensamientos. Ese filtro determina si ves una oportunidad o una amenaza, si te sientes capaz o derrotado, si crees que Dios está cerca o si concluyes que está ausente. Y aquí está la raíz del problema. Muchos filtros de pensamiento fueron construidos antes de que conocieras a Cristo. Algunos nacieron en tu infancia, otros se formaron en momentos de dolor, otros se establecieron a través de personas que tuvieron autoridad emocional sobre ti. Y esos filtros siguen operando hoy, incluso después de recibir al Señor, a menos que los confrontes y los renueves. Por eso tantas personas aman a Dios, pero temen constantemente. Por eso tantos cristianos sirven en la iglesia, pero siguen sintiéndose indignos. Por eso tantos oran, leen la Biblia, escuchan predicaciones y aún así siguen cayendo en los mismos patrones mentales. No es falta de fe, es falta de renovación. Porque la fe sincera no cancela la necesidad de transformar la mente. Un corazón entregado a Dios puede convivir con una mente que aún no ha sido transformada. Y eso crea una guerra interna donde amas a Dios, pero piensas como antes. Ahí es donde surge la frustración espiritual, cuando tu espíritu busca lo alto, pero tu mente sigue interpretando la vida desde abajo. Hoy necesitas entender esta verdad con absoluta claridad. Una vida espiritual fuerte no puede sostenerse sobre pensamientos débiles. Dios puede haber puesto un propósito glorioso sobre ti, pero si tu interpretación mental es pequeña,
Vivirás por debajo de lo que Él diseñó. Y aquí surge la pregunta crucial. ¿Cómo identifica uno si su mente todavía está gobernada por filtros viejos? Observa tus respuestas automáticas. La mente renovada responde desde la verdad, pero la mente antigua reacciona desde la experiencia. Por ejemplo, si Dios te habla de nuevas oportunidades, ¿respondes con expectativa o con miedo? Cuando enfrentas una mala noticia, ¿tu primer impulso es confiar o preocuparte? Cuando piensas en tu futuro, ¿imaginas posibilidades o problemas? Esa brecha entre lo que dices creer y cómo reaccionas revela el estado de tu mente. No es para condenarte, es para despertar tu discernimiento, porque mientras sigas justificando tus reacciones en lugar de examinarlas, nunca podrás entregarlas a Dios. Una persona puede asistir a la iglesia 20 años y aún así tener un sistema de pensamiento que nunca fue sometido a Cristo. Tener Biblia en la mano no es lo mismo que tener Biblia en la mente. La Escritura no transforma por contacto, transforma por renovación. Y esa renovación comienza cuando aceptas que tus pensamientos no son soberanos. La voz en tu cabeza no siempre dice la verdad. A veces repite temores antiguos, otras veces reproduce patrones familiares y muchas veces refleja heridas no sanadas. Y si no confrontas esa voz, terminará siendo más fuerte que la voz de Dios. La mente no se entrega cuando la ignoras, se entrega cuando la expones. Cuando abres tu interior frente a Dios y le dices, Señor, esta forma de pensar no me está llevando a la vida que tú me prometiste, cámbiala. Esa oración es peligrosa, pero necesaria. Porque cuando le das permiso a Dios para intervenir en tus pensamientos, Él no solo toca lo superficial, Él va a la raíz. Dios no coloca pensamientos nuevos sobre estructuras viejas. Él derriba lo que no sirve para construir algo que sí refleje su verdad. Y ese derribo duele. Duele reconocer que estuviste interpretando tu vida desde el miedo. Duele descubrir que aceptaste mentiras como si fueran verdades. Duele ver cuántas decisiones se basaron en pensamientos equivocados. Pero ese dolor es sanador, porque abre espacio para la transformación real. Cuando Dios comienza a renovar tu mente, no lo hace lentamente, lo hace profundamente. Empieza a mostrarte por qué reaccionabas como reaccionabas, por qué te enojabas con tanta facilidad, por qué desconfiabas incluso cuando Él hablaba, por qué sentías que no eras suficiente aunque la Biblia dijera lo contrario. Dios ilumina lo que estaba escondido. Te muestra las raíces invisibles, expone los miedos que se disfrazaban de lógica, señala las conclusiones que sacaste en momentos de debilidad, y cuando ves la raíz, puedes entregarla. Ahora entiendes por qué Romanos 12:2 no dice, Dios transformará tu mente, sino, transformaos por medio de la renovación. Dios te da la revelación, pero tú decides rendir los pensamientos que Él señala. Ese es el pacto. Él ilumina, tú entregas. Él revela, tú renuncias. Él habla, tú obedeces. Y en ese intercambio diario, tu mente comienza a alinearse con el cielo. A medida que Dios comienza a iluminar áreas específicas de tu manera de pensar, te das cuenta de que la verdadera transformación no ocurre en la superficie, sino en lo más profundo de tu estructura interna. Él no solo te muestra pensamientos aislados, te muestra patrones, y esos patrones se formaron con el tiempo, casi siempre sin tu permiso consciente. Algunos nacieron de situaciones que te marcaron, otros de palabras que alguien dijo y que quedaron grabadas, otros de experiencias que interpretaste de manera equivocada. Todo ese archivo mental determina cómo reaccionas hoy. Por eso Dios no se conforma con cambiar un pensamiento. Él quiere transformar la base que sostiene esos pensamientos. Y cuando Él empieza a hacerlo, descubres que no solo se trata de renovar ideas, sino de renovar tu identidad. Porque detrás de muchos pensamientos dañinos, se esconde una mentira sobre quién eres, sobre quién es Dios y sobre cuál es tu propósito. Por ejemplo, si creciste escuchando que no eras suficiente, tu mente crea un filtro donde todo lo interpretas desde la insuficiencia. No importa cuánto avance hagas, siempre sentirás que falta algo. Si viviste experiencias donde fuiste rechazado,
Tu mente formó un mecanismo de defensa donde esperas que las personas te abandonen o te traicionen. Y aunque Dios ya te ha aceptado, tu mente sigue actuando como si aún estuvieras peleando por valor. Si experimentaste pérdidas, tu mente asume que no puedes disfrutar porque algo malo siempre puede pasar. Esos patrones no se van solos. Reaparecen cuando estás cansado, vulnerable o bajo presión. Por eso entregar tu mente a Dios implica darle acceso a esas zonas del alma donde se formaron esas percepciones. Él no quiere que avances superficialmente, quiere que avances libre de raíz. Y cuando reconoces esos patrones, es importante llevarlos ante Dios con plena honestidad, no para repetir tu dolor, sino para romper la estructura que ese dolor creó. Aquí es donde muchos creyentes se estancan. Quieren transformación, pero no quieren exposición. Sin embargo, lo que no se expone no se sana, y Dios no te expone para avergonzarte, te expone para que puedas entregar lo que te está robando plenitud. En ese proceso, debes recordar algo esencial. Tus pensamientos no definen tu identidad. Muchas personas se condenan por lo que piensan, sin entender que un pensamiento no es un decreto espiritual hasta que tú lo aceptas como verdad. Puedes sentir temor y aún así caminar en fe. Puedes sentir inseguridad y aún así avanzar en obediencia. Puedes sentir dudas y aún así tomar decisiones correctas. Lo que sientes no determina lo que eres. Dios ya estableció quién eres tú. Y tus pensamientos deben alinearse a esa identidad, no al revés. Por eso es tan importante que decidas conscientemente entregarle a Dios tu proceso mental. Él no te va a forzar. Él espera tu rendición. Y hoy quiero animarte a que no solo escuches este mensaje, sino que participes activamente en lo que Dios quiere hacer contigo. Te invito a que escribas ahora mismo en los comentarios una frase simple, pero profundamente espiritual. Señor, renueva mis patrones de pensamiento. Esa declaración no es casual. Es un pacto que abre la puerta para que el Espíritu Santo continúe el proceso de transformación que ha comenzado en ti. A través de ese acto, estás reconociendo que no quieres vivir gobernado por pensamientos que no reflejan la verdad de Dios. Estás diciendo que estás dispuesto a entregar aquello que te ha limitado durante años. Y aunque parezca pequeño, ese paso tiene un impacto enorme, porque tus palabras afirman la postura espiritual con la que eliges avanzar. La renovación mental es un proceso, sí, pero cada decisión cuenta. Cada pensamiento que entregas es una cadena que se rompe. Cada mentira que reconoces es una puerta que se cierra. Cada verdad que abrazas es un fundamento que se fortalece. Y aunque aún falte camino, lo importante es que ya no caminas solo. Estás caminando con Dios dentro de tu mente, no solamente dentro de tu corazón. A partir de aquí, Él empezará a llevarte a niveles más profundos de claridad, sanidad y libertad interior. Porque la mente transformada no es un accesorio espiritual, es la herramienta más poderosa para vivir una vida plena en Cristo. Cuando comienzas a caminar con una mente entregada a Dios, descubres algo que muy pocos entienden. La transformación mental no se siente como una explosión repentina, sino como un ajuste constante que redefine silenciosamente la arquitectura de tu interior. No es un cambio emocional pasajero, es una reestructuración profunda que toca cada área de tu vida. Que aunque muchas veces no te das cuenta en el instante, lo notarás en la forma en que empiezas a reaccionar ante situaciones que antes te dominaban. De pronto, aquello que te hacía perder el control ya no tiene poder sobre ti. Eso no es casualidad, es el resultado de la obra del Espíritu Santo en tu entendimiento. Dios comienza a mostrarte que cada pensamiento tiene un origen, una dirección y una consecuencia. Algunos pensamientos vienen cargados de luz, otros vienen cargados de sombra. Algunos impulsan tu fe, otros alimentan tu temor. Y cuando aprendes a identificar su naturaleza, desarrollas una claridad que te permite discernir qué debe quedarse y qué debe ser expulsado inmediatamente. Esto es crucial, porque una mente que no discierne termina creyendo cualquier cosa.
Por eso, cuando Dios te invita a renovar tu mente, no lo hace para limitarte, lo hace para liberarte de aquello que te ha condicionado durante años. El problema es que muchas personas han vivido tanto tiempo bajo patrones mentales dañinos que confunden libertad con incomodidad. Piensan que porque algo les resulta familiar, también les conviene. Pero Dios no te llama a lo familiar, te llama a lo verdadero. Y la verdad, aunque incomode al principio, es el único camino hacia la plenitud. A medida que avanzas en este proceso, Dios empieza a hacerte consciente de que tu mente es el espacio donde se libra la batalla espiritual más intensa. No en tus circunstancias, no en la opinión de otros, no en los problemas que enfrentas. Todo comienza en tu manera de interpretar lo que sucede. Dos personas pueden atravesar la misma situación, pero sus resultados serán completamente diferentes dependiendo del estado de su mente. Una persona con una mente renovada ve posibilidades donde otros ven obstáculos, ve enseñanzas donde otros ven pérdidas, ve propósito donde otros ven caos. Y esa diferencia no depende de la fuerza humana, sino de la perspectiva divina. Cuando tu mente se alinea con Dios, comienzas a ver a través de sus ojos, no de los tuyos. Empiezas a enfrentar la vida desde un nivel más alto. Ya no reaccionas impulsivamente, porque sabes que no estás luchando contra la carne, sino contra estructuras espirituales que intentan moldear tu pensamiento. Y cuando entiendes esto, la respuesta deja de ser emocional y se convierte en espiritual. Sin embargo, esta claridad no se obtiene sin resistencia. Cada vez que tu mente da un paso hacia la verdad, el enemigo intenta arrastrarte hacia viejos patrones. Te susurra pensamientos que antes aceptabas como tuyos. Te recuerda errores que Dios ya perdonó. Intenta reactivar heridas que ya estaban sanadas. No porque tenga poder real sobre ti, sino porque conoce el impacto de una mente alineada con Cristo. Sabe que una persona con identidad clara es inquebrantable. Sabe que una persona con visión espiritual camina con propósito. Y sabe que una persona con entendimiento renovado es una amenaza directa a sus planes. Por eso insiste tanto. Pero ahí es donde tienes que ejercer autoridad espiritual sobre tu forma de pensar. Dios no te deja indefenso. Él te equipa para que puedas tomar control consciente de cada pensamiento. Y esa autoridad no depende de tu estado de ánimo, depende de quién vive en ti. Cuando recuerdas que tienes la mente de Cristo disponible, entiendes que no estás luchando por obtener victoria, sino desde la victoria que Cristo ya aseguró. Esa es la diferencia entre quien vive atormentado por sus pensamientos y quien aprende a gobernarlos. Uno se siente perseguido por lo que piensa, el otro se siente respaldado por la verdad que ha decidido abrazar. Y cuando llegas a ese nivel, descubres algo aún más profundo. La renovación mental no solo transforma lo que piensas, transforma la manera en que percibes a Dios. Antes lo veías distante, ahora lo ves presente. Antes lo veías como alguien que observaba tus fallas, ahora lo ves como alguien que te guía hacia la plenitud. Antes lo buscabas para que te resolviera situaciones, ahora lo buscas para que transforme tu interior. Y esa es la esencia de una mente entregada a Dios. Cuando pensar como Él se convierte en tu prioridad, vivir como Él quiere se convierte en una consecuencia natural. Ahí es cuando realmente empiezas a experimentar paz, claridad y dirección como nunca antes. Todo comienza con esa rendición diaria, donde decides entregar tu manera de pensar a la verdad que Dios ya estableció. A esta altura del proceso, empiezas a notar un cambio crucial. Ya no eres un espectador pasivo de tus pensamientos, sino un administrador activo de lo que permites que habite en tu mente. Y ese cambio es uno de los mayores indicios de que Dios está restaurando tu entendimiento desde adentro. Porque cuando una mente comienza a transformarse, no lo hace únicamente por revelación, lo hace también por vigilancia espiritual. La renovación no es un evento, es una práctica diaria donde eliges conscientemente qué pensamientos vas a permitir y cuáles vas a desechar. Aquí es donde entra en juego algo indispensable, el fortalecimiento de tu pensamiento espiritual. Antes,
Tus pensamientos te dominaban. Ahora tú aprendes a gobernarlos. Antes, tus emociones dictaban la dirección de tu día. Ahora la verdad dirige tu interior. Este dominio no se alcanza por fuerza humana, sino por sensibilidad espiritual. La persona que aprende a escuchar la voz de Dios dentro de su mente se vuelve capaz de detectar con precisión aquello que proviene del enemigo, aquello que proviene de heridas antiguas y aquello que proviene de la verdad. Esa capacidad de discernir es una manifestación directa de una mente entregada a Cristo. Y cuando esto ocurre, empiezas a vivir de forma completamente diferente. Situaciones que antes te desestabilizaban, ahora pierden poder. Personas que antes te provocaban inseguridad, ahora ya no condicionan tu identidad. Problemas que antes parecían gigantes, ahora se convierten en escenarios donde Dios te muestra su fidelidad. La transformación mental produce una estabilidad espiritual que nada ni nadie puede arrebatarte. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Esta estabilidad no llega por accidente, llega por decisión, llega por disciplina, llega por perseverancia. Renovar la mente es confrontar pensamientos día tras día, incluso cuando te sientes cansado, incluso cuando parece que vuelves a lo mismo, incluso cuando te preguntas si realmente estás avanzando. Sí estás avanzando, simplemente estás rompiendo estructuras internas que se construyeron durante años, y cada vez que eliges alinearte a la verdad, estás debilitando un patrón antiguo y fortaleciendo uno nuevo. Eso tiene un impacto espiritual enorme. Y mientras caminas este proceso, quiero animarte a que te mantengas firme. No te detengas. Si este mensaje está hablándole a tu espíritu, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Señor, afirmo mi mente en tu verdad. Esa frase no es un ritual vacío. Es una declaración espiritual que marca una postura. Es reconocer que, aunque el proceso sea profundo, estás dispuesto a continuar. Y también es una forma de permitir que este contenido llegue a más personas que, como tú, necesitan una renovación urgente en su interior. Ahora bien, conforme Dios sigue ordenando tu forma de pensar, aparece otra dimensión que pocos consideran: la reinterpretación de tu historia. Cuando la mente es renovada, los recuerdos dejan de tener el mismo peso. Lo que antes era una herida abierta, ahora se convierte en una enseñanza. Lo que antes era un dolor paralizante, ahora se transforma en un testimonio. Lo que antes te hacía sentir vergüenza, ahora se vuelve evidencia de la gracia de Dios. Una mente renovada deja de interpretar la vida a través del trauma y empieza a interpretarla a través de la redención. Esto es extremadamente poderoso, porque significa que lo que te marcó en el pasado ya no determina tu futuro. La liberación mental te ayuda a ver que Dios ha estado presente incluso en los momentos que parecían más oscuros. Él estuvo ahí cuando no entendías. Él estuvo ahí cuando llorabas en silencio. Él estuvo ahí cuando te sentías incapaz o perdido. Y esa revelación transforma radicalmente tu perspectiva, no para romantizar el dolor, sino para mostrarte que Dios siempre ha tenido la última palabra sobre tu historia. Desde esa verdad, tu mente se levanta con valentía. Ya no piensas como víctima, piensas como vencedor. Ya no piensas como alguien marcado por sus heridas, piensas como alguien restaurado por la gracia. Ya no piensas desde la escasez emocional, piensas desde la abundancia espiritual. Este nivel de mentalidad no te hace arrogante, te hace libre. Libre de las narrativas antiguas, libre de los pensamientos que te hundían, libre de los temores que te atrapaban. Y cuando experimentas esta libertad, comprendes por qué Dios insiste tanto en transformar tu mente. Él sabe que una mente renovada abre puertas que la emoción cerró, caminos que la lógica dudó y posibilidades que la experiencia descartó. Una mente transformada no solo piensa diferente, vive diferente. A medida que Dios continúa renovando tu entendimiento, empiezas a notar un cambio aún más profundo. Tu mente ya no interpreta la realidad desde la reacción inmediata, sino desde la convicción espiritual. Esto significa que lo que antes te confundía ahora se vuelve más claro.
Lo que antes te preocupaba ahora pierde peso, y lo que antes te desviaba ahora no tiene cabida en tu interior. Una mente entregada comienza a filtrar la vida desde la perspectiva del espíritu, no desde la impulsividad humana. Y este cambio produce una madurez espiritual que no depende de la edad, sino de la transformación interior. La madurez no se mide por cuántos años llevas en la fe, sino por cuánto ha cambiado tu manera de pensar. Una persona puede conocer muchos versículos, pero si su mente sigue operando desde el miedo, la duda o la inseguridad, su vida permanecerá limitada. En cambio, alguien que ha rendido su entendimiento a Dios puede caminar con una seguridad que no proviene de su origen, de su formación o de sus logros, sino de la verdad que ahora gobierna su interior. Este es uno de los frutos más visibles de una mente transformada, la estabilidad. No una estabilidad emocional frágil, sino una estabilidad espiritual firme. Esa estabilidad surge cuando ya no estás a merced de tus emociones, cuando ya no cambias de postura según lo que te dicen, cuando ya no dependes de la aprobación externa para tener paz. La mente renovada no se deja arrastrar por el ruido del día, porque tiene un ancla más profunda que cualquier circunstancia. Esa ancla es la verdad. Y cuando la verdad se convierte en el fundamento de tu pensamiento, tus reacciones cambian, tu tono cambia, tu manera de enfrentar la vida cambia. Empiezas a vivir desde un interior ordenado, y un interior ordenado produce un exterior estable. Pero aquí debes entender algo que pocos expresan. Una mente renovada no significa una mente que nunca siente presión, significa una mente que sabe qué hacer cuando la presión llega. La transformación no elimina la batalla, te equipa para ganarla. Te enseña a reconocer cuándo un pensamiento es un ataque espiritual, cuándo es una debilidad humana o cuándo es una señal de algo que Dios quiere tratar. Esa sensibilidad es un regalo, pero también una responsabilidad, porque ahora ya no puedes ignorar tus pensamientos, debes administrarlos, debes filtrar lo que entra, lo que sale y lo que permanece. Y ese proceso de administración mental es uno de los pilares de la madurez espiritual. La persona que administra su mente se convierte en alguien que no cae fácilmente en confusión, porque ha aprendido a identificar la raíz de sus pensamientos. Cuando llega la duda, no la adopta, la evalúa. Cuando llega el temor, no lo abraza, lo confronta. Cuando llega una mentira, no la repite, la somete. Esto no es orgullo, es autoridad espiritual. Es entender que tu mente le pertenece a Dios, no a tus emociones ni a tus debilidades. Y esa convicción te hace más fuerte de lo que crees. Pero además de la estabilidad, hay otro fruto clave, la claridad. Cuando Dios transforma tu mente, comienzas a ver con nitidez lo que antes parecía confuso. Tu discernimiento se afina, tu percepción espiritual se vuelve más aguda y empiezas a detectar la dirección de Dios con mayor precisión. Ya no dependes de señales externas para saber qué hacer, porque tu interior está alineado con la voluntad de Dios. Esto te permite tomar decisiones más sabias, evitar errores innecesarios, proteger tu paz y avanzar con propósito. Y esa claridad no viene por casualidad, viene porque tu mente dejó de estar saturada de voces extrañas. Cuando la mente está llena de ruido, es imposible escuchar la voz de Dios. Pero cuando la entregas, Dios silencia lo que te distraía, apaga lo que te confundía y ordena lo que estaba disperso. Desde ahí surge una claridad que no depende de tus circunstancias, sino de tu conexión con Él. Finalmente, una mente renovada produce transformación emocional, no porque elimine las emociones, sino porque las coloca en el lugar correcto. La emoción deja de ser la brújula y pasa a ser una señal. La verdad se convierte en la brújula. Cuando esto sucede, ya no caminas desde la reacción emocional inmediata, sino desde la convicción espiritual firme. Tu paz ya no depende del día, tu alegría ya no depende de la gente, y tu estabilidad ya no depende del ambiente. Depende de Dios, y cuando la mente descansa en Dios, el corazón también descansa. Esa es la verdadera libertad interior.
Cuando una mente comienza a rendirse completamente a Dios, surge otro fruto que pocas personas mencionan y que, sin embargo, define el rumbo del destino espiritual de un creyente: la capacidad de sostener obediencia incluso cuando no hay motivación emocional. Este es un punto crítico, porque muchos caminan bien mientras se sienten inspirados, mientras todo fluye, mientras las circunstancias parecen alinearse. Pero una mente transformada no depende de impulsos momentáneos. Opera desde convicciones profundas que no cambian con el clima anímico. Y es en esta estabilidad donde se revela el verdadero poder de Romanos 12:2. Cuando tu mente ha sido renovada, la obediencia deja de sentirse como un sacrificio pesado y empieza a convertirse en una respuesta natural. Tu voluntad se inclina con más facilidad hacia la dirección de Dios, porque tu pensamiento ya no está dividido, ya no está fragmentado, ya no está contaminado por dudas constantes o por inseguridades silenciosas. Una mente entregada se vuelve un terreno fértil donde Dios planta instrucciones, y esas instrucciones florecen porque ya no compiten con voces que antes te distraían. Este tipo de transformación no es mística, es práctica. Empiezas a notar que reaccionas distinto, no porque lo estás forzando, sino porque tu interior ya no opera desde el viejo sistema. Antes, cualquier comentario te hería, cualquier crítica te desestabilizaba, cualquier retraso te frustraba. Ahora no. Ahora algo dentro de ti permanece firme, no porque seas más fuerte por ti mismo, sino porque tu mente ha dejado de actuar desde la carne y ha empezado a operar desde el espíritu. Este es el punto donde la renovación comienza a influir de manera directa en tus relaciones. Una mente no transformada siempre interpreta las acciones de otros desde la herida, desde el recuerdo del pasado, desde la desconfianza acumulada. Una mente transformada interpreta desde la verdad, desde la paciencia, desde la perspectiva de Dios. Esto no significa aceptar injusticias, significa ver con claridad y no desde la reacción emocional inmediata. Y es impresionante cómo esto cambia la atmósfera de tu entorno. Personas que antes te irritaban, ahora ya no provocan esa reacción interna. Situaciones que antes te hacían perder el control, ahora solo representan una oportunidad para demostrar el fruto de la transformación. Esto no es casualidad, esto es evidencia. La mente renovada produce relaciones más sanas porque deja de interpretar todo como un ataque personal y empieza a discernir con madurez. Y aquí aparece otro fruto esencial: la capacidad de romper ciclos. Una mente vieja repite patrones viejos, una mente nueva crea caminos nuevos. Es aquí donde empiezas a notar que las mismas situaciones que te hacían caer antes ya no tienen el mismo poder sobre ti. La tentación pierde intensidad, el enojo pierde velocidad, la ansiedad pierde dominio, no porque desaparezcan, sino porque tu mente ahora las reconoce desde lejos y no les abre la puerta. Esta capacidad de anticipar, discernir y frenar pensamientos destructivos es una de las señales más claras de que Dios realmente está transformando tu interior. Cuando llegas a este nivel, tu vida espiritual deja de ser reactiva y se vuelve estratégica. Ya no vives apagando incendios, ahora previenes que empiecen. Ya no luchas solo cuando todo colapsa, ahora fortaleces tu mente antes de que llegue la tormenta. Esta preparación diaria te convierte en alguien que no solo sobrevive espiritualmente, sino que avanza con firmeza. Y justo aquí quiero pedirte algo importante. Si lo que estás escuchando está confirmando algo que Dios ya venía trabajando en tu corazón, escribe ahora mismo en los comentarios la frase: Dios está renovando mi mente cada día. Hazlo con intención, no como un gesto automático, sino como una declaración que selle tu compromiso. Porque cuando tú declaras públicamente lo que Dios está haciendo internamente, fortaleces tu proceso y cierras puertas a pensamientos que quieren robar tu avance. La renovación de la mente es un pacto, no un evento emocional aislado. Y esa frase escrita es un paso más en tu transformación. Una mente entregada a Dios no solo cambia cómo piensas, cambia quién eres, cómo vives, cómo caminas,
cómo enfrentas las batallas, cómo avanzas hacia el propósito que Dios preparó para ti. Y cada pequeño acto de fe cuenta, incluso este. Así que escríbelo, decláralo, afírmalo, porque estás entrando en una dimensión de crecimiento mental y espiritual que marcará tu destino. Cuando una mente ha sido sometida por tanto tiempo a patrones de pensamiento dañinos, la renovación que Dios produce genera un efecto adicional profundamente significativo: la capacidad de ver el propósito detrás de cada proceso. Esta es una de las razones más poderosas por las que Dios insiste en transformar tu manera de pensar. Una mente vieja solo interpreta desde la herida. Una mente renovada interpreta desde el propósito. Esto significa que, aun cuando enfrentas algo difícil, ya no te preguntas ¿por qué me pasa esto a mí?, sino ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Ese cambio de pregunta revela cuánto has avanzado, porque cuando la mente está alineada con el espíritu, deja de enfocarse en el dolor y comienza a enfocarse en la formación. Dejas de ver obstáculos y empiezas a ver entrenamiento. Dejas de ver retrocesos y empiezas a ver preparación. Y esa perspectiva es la que te fortalece, porque te permite entender que no estás viviendo al azar, estás siendo moldeado por las manos de Dios. En este punto, ya no interpretas tus batallas como castigos, sino como oportunidades para crecer. No ves tus desafíos como señales de debilidad, sino como plataformas donde Dios desarrolla tu carácter. Esta comprensión no surge de un pensamiento positivo superficial, surge de una mente profundamente transformada por la verdad de Dios. Cuando aprendes a pensar así, tu espiritualidad se vuelve más estable y más madura. Empiezas a notar que cada situación, buena o mala, se convierte en un espacio donde Dios trabaja en tu interior. Y entonces aparece un fruto que muy pocos logran experimentar: la resiliencia espiritual. La resiliencia no es simplemente aguantar, es avanzar mientras atraviesas el proceso. Es levantarte con convicción, incluso cuando las circunstancias no han cambiado todavía. Es seguir creyendo aunque no veas todavía el resultado. Una mente sin renovar se rinde rápido. Una mente renovada persevera. Una mente sin renovar se impacienta. Una mente renovada entiende que Dios trabaja en tiempos perfectos. Una mente sin renovar busca salidas rápidas. Una mente renovada busca transformaciones profundas. Esta resiliencia que Dios produce trae consigo un equilibrio interior que se refleja en todas las áreas de la vida. Comienzas a notar que tus reacciones se vuelven más sensatas, más controladas, más alineadas a los principios espirituales. Ya no interpretas cada inconveniente como una amenaza, sino como un recordatorio de que estás en un proceso de crecimiento. Esto no te vuelve insensible ni indiferente. Te vuelve sabio. Te vuelve capaz de mantener la calma cuando otros pierden la suya, de mantener la fe cuando otros se desesperan y de mantener la visión cuando otros se confunden. Y es precisamente aquí donde ocurre una de las transformaciones más poderosas. Tu mente empieza a funcionar desde la confianza, no desde la ansiedad, no desde la preocupación constante, no desde el temor anticipado. La confianza empieza a ser tu estado natural, no porque ya todo esté resuelto, sino porque has aprendido a descansar en la voluntad de Dios. Esto cambia la forma en que avanzas. Tus pasos ya no están determinados por la duda, están dirigidos por la convicción. Tus decisiones ya no están influenciadas por el miedo, están guiadas por la sabiduría, y tu futuro ya no te intimida, porque sabes que no depende de tus fuerzas, sino de aquel que gobierna tu mente. Esa confianza también transforma tus prioridades. Lo que antes te angustiaba ya no ocupa el mismo lugar. Lo que antes te parecía urgente deja de dominar tu agenda. Lo que antes te distraía ya no capta tu atención. Una mente renovada es una mente enfocada, y esa capacidad de enfoque te permite avanzar con una claridad interna que antes no tenías. Ya no vas de un lado a otro emocionalmente, ya no te pierdes en tupos de pensamientos repetitivos, ya no te desgastas tratando de anticipar escenarios que solo Dios conoce. La transformación mental coloca cada cosa en su lugar.
Y cuando todo está en orden dentro de ti, puedes avanzar con estabilidad fuera de ti. Este es uno de los mayores regalos de entregar tu mente a Dios, la capacidad de vivir desde un interior gobernado por la verdad, no por el caos. Por eso es tan importante perseverar en este proceso. Aunque a veces no sientas el cambio, Dios está trabajando. Aunque a veces te parezca lento, Dios está alineando cada área. Aunque a veces te preguntes si realmente has avanzado, la evidencia está en cómo piensas, cómo reaccionas y cómo interpretas la vida ahora. Todo eso demuestra que la transformación ya está ocurriendo en lo profundo de tu mente. Cuando llegas a este punto del proceso, donde tu mente ya no opera desde la confusión, sino desde la claridad espiritual, comienzas a experimentar un fruto que transforma por completo la manera en que caminas con Dios. La capacidad de sostener comunión constante sin necesidad de estímulos externos. La mente renovada no busca a Dios solo cuando está desesperada, lo busca porque ha entendido que no existe vida fuera de Él. Y entonces, cada pensamiento se convierte en una conversación interna con el Espíritu. Cada decisión se vuelve una oportunidad para honrarlo. Cada momento cotidiano se transforma en un espacio para escuchar su dirección. Este nivel de intimidad no nace de emociones pasajeras, nace de una mente entregada, disciplinada y alineada a la verdad. Y mientras más profundizas en esta renovación, más descubres que Dios no solo quiere liberarte de pensamientos destructivos, sino conducirte a una sensibilidad espiritual tan fina que puedas distinguir su voz, incluso en el silencio. La mayoría busca señales fuertes, manifestaciones visibles, confirmaciones contundentes. Pero una mente transformada aprende a reconocer a Dios en susurros, en direcciones suaves, en impresiones internas que antes pasaban desapercibidas. Esta sensibilidad es un tesoro que pocos desarrollan, porque requiere constancia, renuncia y una decisión firme de no volver a los patrones viejos. Cuando tu mente adquiere esta sensibilidad, empiezas a evitar errores que antes cometías sin darte cuenta. Disciernes intenciones que antes no podías ver, evitas conversaciones, ambientes y decisiones que antes te arrastraban. No porque alguien te lo imponga, sino porque tu mente, ahora gobernada por el Espíritu, sabe identificar cuando algo no viene de Dios. Esta capacidad de discernimiento mental se convierte en un escudo. No siempre evitará que lleguen ataques, pero evitará que penetren. No siempre evitará que lleguen pensamientos incorrectos, pero evitará que se establezcan. El enemigo puede intentar sembrar confusión, miedo o tentación, pero una mente renovada no le da terreno. Y aquí ocurre algo impresionante. Mientras más alineada está tu mente a Dios, más autoridad recibes para ayudar a otros a vencer sus propios pensamientos. Ya no hablas desde teoría, hablas desde experiencia. Ya no aconsejas desde el conocimiento, aconsejas desde transformación. Y eso impacta vidas, hogares, relaciones y generaciones, porque una mente transformada no solo cambia una vida, puede cambiar una familia entera. Este es el punto donde muchas personas se sorprenden al ver cómo Dios empieza a confiarles más. Más responsabilidad espiritual, más claridad, más dirección y más propósito. No porque sean perfectas, sino porque su mente ya no está dividida. Y entonces, la transformación mental se convierte en transformación de destino. El avance que antes parecía imposible se abre delante de ti. Las puertas que antes no sabías cómo atravesar se desbloquean. Las decisiones que antes te paralizaban ahora se vuelven claras. Todo porque tu mente ya no opera desde la duda, sino desde la convicción de que Dios es quien guía tus pasos. Y ahora llegamos a la parte más importante de todo este proceso, la decisión final. Porque puedes haber escuchado estas palabras, puedes haber entendido el mensaje, puedes incluso haber sentido que Dios te habló, pero si no decides entregar tu mente completamente, nada cambiará. La transformación no ocurre con emociones, ocurre con decisiones. Y hoy Dios te está llamando a una decisión radical: entregar tu mente, tus pensamientos, tus razonamientos, tus interpretaciones y tus reacciones
bajo la autoridad absoluta de Cristo. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando tengas tiempo. Hoy, porque la batalla por tu propósito se está librando en este preciso momento, y el enemigo no quiere que tomes esta decisión. Sabe que una mente entregada se convierte en una amenaza para su reino. Sabe que una mente renovada deja de ser manipulable. Sabe que una mente transformada deja de retroceder. Por eso este paso es tan serio, tan espiritual y tan determinante. Y aquí es donde quiero pedirte algo importante. Si este mensaje ha confrontado, iluminado o confirmado algo en ti, quiero que escribas en los comentarios: hoy entrego mi mente por completo a Dios. Escríbelo como pacto, como declaración y como una señal espiritual, porque lo que tú declaras, Dios lo respalda, y lo que tú afirmas públicamente en fe, el cielo lo registra. Y antes de despedirme, quiero invitarte con todo mi corazón a que no dejes que este mensaje se quede solo en tu vida. Dale like a este video, compártelo con alguien que esté librando batallas en sus pensamientos y suscríbete para que sigamos caminando juntos en estas enseñanzas profundas que están marcando vidas. No sabes a cuántas personas podrías rescatar simplemente compartiendo esta palabra. Gracias por llegar hasta aquí. Oro para que Dios selle esta decisión en tu mente y en tu espíritu, y para que esta transformación sea permanente y creciente. Que el Señor te llene de paz, de claridad y de fortaleza. Te espero en el próximo mensaje, donde seguiremos avanzando juntos hacia la vida renovada que Dios preparó para ti.